El capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si pasan ahí un poquito adelante, si está en la siguiente hoja o en la misma hoja de usted en su Biblia, el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice de esta manera: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, el versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, en esta mañana. Y este sería prácticamente el tema de la enseñanza del día de hoy. ¿Está usted seguro? Le hemos quedado con los niños ahí, ¿verdad? ¿Está seguro? Y claro que a esta pregunta usted puede hacerme otra pregunta a continuación. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué me está preguntando? Lastimosamente, hermanos, en este mundo que vivimos en la actualidad, hay mucha inseguridad. Hay mucha inseguridad con las personas. Aún se ve con nuestros niños a veces que hay demasiada inseguridad. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros tendríamos que llevar esta palabra para que las personas puedan estar seguras en Cristo. Porque es la mejor seguridad y el lugar donde debemos de estar todos refugiados en Cristo. Pero la inseguridad, lastimosamente, ha tomado terreno, y hay muchas personas de que se sienten tan inseguros que en algunos casos no quieren aún ni salir de sus hogares, porque piensan que afuera está, en el proverbio, ¿verdad? El malo que me va a atacar, me va a ir mal. Entonces, hermanos, la inseguridad es algo que claramente está en nuestros tiempos, en nuestras vidas. Pero la pregunta, ¿está seguro? Me estoy refiriendo a que si usted está seguro en Cristo, si usted está seguro de que está en las manos del Señor y que su salvación está segura en Él. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Está usted seguro en Cristo? Y quiero que el objetivo esta mañana para mí es de que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra seguridad que tenemos en Cristo. Y vamos a estar prácticamente hablando un poco acerca de este tema a continuación. Pero esta pregunta ténganla en su mente, de que si usted está seguro de su salvación, está seguro de que está en las manos de Cristo, está seguro de que Cristo es prácticamente la guía y base de su vida. Entonces, en esta carta vamos a encontrar diferentes temas. El día de hoy estaremos tocando y en algunos de ellos también encontraremos cuál es la forma en la que podemos clarificar nuestra seguridad en la vida cristiana que tenemos, y también vamos a ver las bases de nuestra seguridad y las virtudes para poder estar firmes en ellas. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos firmes en nuestra fe, hermanos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos firmes? Si lee conmigo un poquito más adelante, ahí en el capítulo 1 de Pedro, en el versículo 10, dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Él les está prácticamente animando a que tengan una vida que le honra al Señor, pero que estén firmes y seguros en lo que están haciendo. No se olviden, recuerden de que están seguros en el Señor. Prácticamente esta seguridad, hermanos, solamente la podemos encontrar en Cristo. No hay otro lugar en el cual la podemos encontrar. Y vamos a aprender un poquito más en los siguientes versículos que estaremos el día de hoy mirando. También, hermanos, si ustedes le dan ahí un poquito más, bueno, en mi Biblia es una hoja más adelante, no sé en la suya si está en la misma, pero en el capítulo 3, si les leo el versículo 1 y 2, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas,
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que traigan a la mente, hermanos, que venga a su memoria, que pongan atención en ello y que continúen recordando esto en sus vidas, de que el Evangelio, hermanos, es una realidad. Que tengan limpio entendimiento y prácticamente es una exhortación para que tengamos a la memoria y que recordemos todas estas palabras dichas por el Señor Jesucristo, que nos han sido dichas ahora por los que traen el mensaje de la salvación. Entonces prácticamente, hermanos, no nos olvidemos de lo que hemos creído, de lo que somos y de lo que tenemos en nuestras vidas. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes lo siguiente. En el capítulo 2, voy a comenzar del 14 y vamos a terminar en el capítulo 1 después también. En el capítulo 2, hermanos, encontramos en el versículo 1 que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si nosotros leemos solamente este capítulo, este versículo, hermanos, a veces podríamos tener inseguridad. ¿Saben por qué? Porque podríamos pensar nosotros, entonces si hay falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, ¿cómo nosotros vamos a estar seguros en alguna iglesia o en algún lugar en el cual se reúnen los cristianos? ¿Cómo estaríamos seguros nosotros de que lo que se está enseñando enfrente es la verdad? Si hay entonces falsos maestros que están prácticamente en medio de los creyentes, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que lo que estamos aprendiendo y escuchando es bueno? Y es bueno para nosotros, hermanos, para crecer en el conocimiento del Señor. ¿Cómo sabemos de que nosotros tenemos prácticamente lo correcto en la iglesia? Si leemos los versículos del 19, 20 y 21 del capítulo anterior, del capítulo 1, hermanos, encontramos una aclaración la cual está haciendo el apóstol Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Teniendo nosotros la palabra profética más segura y conociéndola, hermanos, es la única forma que nos vamos a dar cuenta de cuando alguien está enseñándonos lo correcto y cuando alguien está enseñándonos lo equivocado. Pero él nos está diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento, ¿verdad? Está atento a la palabra del Señor, como una antorcha que alumbra. Lámpara es a nuestros pies la palabra es la que nos guía. Entonces ella es la que nos va a mostrar la verdad. Si estamos nosotros afianzados en la palabra del Señor, muy difícilmente va a poder alguien arrastrarnos por ideologías diferentes. Es la única forma en la cual podemos estar nosotros seguros de lo que se está enseñando es lo correcto. De otra manera, vamos a ser arrastrados lastimosamente por herejías y falsas enseñanzas. No hay otra forma en la cual estemos más seguros que solamente en la palabra del Señor. Pero de 100 cristianos, ¿cuántos usted piensa que leen la Biblia? Ahora de 200, de 60. ¿Cuántas personas será que están afianzados estudiando la palabra y preparándose para estar listos para cualquier mala enseñanza, cualquier herejía, cualquier cosa que se introduzca en la iglesia? Por eso el ánimo del apóstol Pedro en esta carta, a que estén preparados, que no se les olvide, recuerden, porque esto es una realidad. Y es tan real, hermanos, que en aquellos tiempos ya se estaba dando, y es tan real que después ahora se está dando, y es tan real que después también se seguirá dando. Y lastimosamente hay algunas experiencias de hermanos que a veces hemos conocido o que nos han contado de que han estado en lugares que se ha enseñado completamente cosas diferentes a la palabra del Señor y los han hecho actuar de maneras inapropiadas. Lastimosamente se da, ¿por qué? Porque falta de conocimiento, por la falta de conocimiento. Si usted lee el último versículo de esta carta, del capítulo 3, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Porque Él sabía que tenían que enfocarse en estar creciendo en el conocimiento del Señor.
De otra manera, fácilmente van a ser arrastrados por cualquier creencia. Cualquier cosa que se les diga, se lo van a creer. Pero si están en la palabra del Señor, va a ser muy difícil de que alguien pueda arrastrarlos a una creencia diferente. Por eso, hermanos, tienen ustedes que saber que en sus manos, si usted trae una Biblia o en su teléfono, si lo puede leer cuando no tiene la Biblia en sus manos, tiene usted la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento a usted. Y no esté atento a lo que dice la otra persona, el vecino, sino esté atento a lo que el Señor le va a decir a usted en su vida. Esté atento a lo que el Señor quiere hablarle a usted a su vida y de la forma en la que Él quiere guiarlo a usted. Y claramente, cuando usted escuche a un pastor, a alguien que esté enseñando, a mi persona ahora, usted fácilmente puede decir, lo que usted acaba de decir, hermano, es antibíblico. ¿Por qué? Porque sus bases están firmes, porque sus bases están en la palabra del Señor. Si yo ahorita les digo algo que contradice la palabra de Dios, usted al instante en su mente va a decir, eso está equivocado, porque conoce la palabra. De otra manera, es muy fácil que se deje enredar por cualquier ideología. Hay casos, hermanos, de pastores que les dice, tienen que sembrar para que usted pueda triunfar en la vida. Así que todas las personas tienen que traerme dinero, cosas materiales, para que yo pueda tener más cosas, pero usted también recibe el doble o el triple. Esas enseñanzas, hermanos, lastimosamente, aunque se escuchen un poco ridículas, la gente la cree y se la devora y la lleva a cabo y lo hace, esperando que el Señor sea como un mago que usted le pide y Él le da lo que usted le quiera. Lastimosamente, hermanos, la enseñanza está muy mal en algunos casos. Pero recuerde el versículo 19. Tiene la palabra profética más segura, a la cual usted hace bien a estar atento, hermano. Póngale el oído ahí para que usted recuerde, para que usted sepa lo que es la palabra del Señor, lo que lo está guiando a hacer, lo que Él quiere de usted, la forma en la que usted puede trabajar para Él y hacer crecer el reino del Señor, ¿verdad? Trayendo a otros al conocimiento del Señor también. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 20, no está diciendo, hermanos, de que la interpretación de la Biblia la puede tomar como usted quiera tomarla. Lo que está diciendo es de que usted no puede tomar un versículo de la Biblia y crearse su propia iglesia, sin tomar en cuenta los demás comentarios de las otras personas. No es algo para que lo haga usted privadamente y que haga lo que usted quiera con ella, sino que usted tiene que saber y entender de que en la multitud de consejos está la enseñanza, está el aprendizaje. Todos tenemos que escuchar unos de otros la palabra, de lo que ellos entienden de la palabra del Señor y afirmar nuestras creencias, pero al mismo tiempo tener cuidado de lo que se está enseñando y de lo que se está aprendiendo. Pero la palabra del Señor, hermanos, es lo más seguro que podemos escuchar, porque el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, si usted le dice a alguien, la Biblia la escribieron hombres, ¿cómo tú puedes creer que la Biblia es real si fue escrita por hombres? Porque la misma Biblia nos lo aclara, de que sí fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados, hablando y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Prácticamente no fue de que una persona dijo, yo voy a escribir esto y va a ser de esta manera y ya, así se va a quedar, sino que el hombre que escribió la palabra del Señor fue completamente inspirado por el Espíritu Santo, y usted puede tener garantía de eso en toda la Biblia, hermano, porque toda la Biblia le va a hablar del Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho, y no hay contradicción alguna en ella, y es por eso que es segura, porque no hay contradicción en ella. Si se contradijera en alguno de sus lugares, entonces podríamos decirte que estamos inseguros en la palabra. Pero la palabra del Señor es lo más mejor que podemos tener en nuestras propias manos. Pero lastimosamente también es un instrumento que ha sido muy mal usado por malos maestros, mostrando y enseñando cosas torcidas. Entonces, hermano, lea la palabra, prepárese para que este contraste que vemos aquí podamos nosotros apreciarlo cuando se dé. La palabra profética más segura, pero el contraste aquí es que habrán falsos maestros. Tenemos la palabra más segura, pero en el capítulo 2 hay falsos maestros.
Entonces, si usted tiene la palabra más segura, es suficiente para que identifique los falsos maestros que están en el capítulo 2. Por eso es que en el contexto encontramos la respuesta a cómo podemos estar seguros nosotros en un mundo inseguro, con falsas enseñanzas y con falsos maestros que introducen herejías destructoras. Ahora, ¿cómo estamos nosotros seguros? Porque tenemos la palabra más segura, la cual puede contrarrestar la mala enseñanza de los maestros que están enseñando mal. Entonces, si usted estudia la palabra del Señor, tiene suficiente para poder contrastar y poder negar lo que están enseñando los malos maestros. Es la única forma en la que puede estar usted seguro. Lastimosamente, como decíamos anteriormente, hay muchos que se dejan llevar por lo que quieren escuchar y al final es para destrucción de ellos mismos, de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos. Capítulo 2, versículo 1 decía: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y escuchen aún negarán al Señor que los rescató, hermanos, porque ahí está hablando de que estos falsos maestros no solamente están haciendo que la gente no conozca de Cristo, sino que están haciendo de que los que creen en Cristo tengan dudas, tengan inseguridad, no quieran pues, estar firmes en la fe. Prácticamente no solamente están previniendo de que la gente crea en el Señor, sino que también están haciendo que los que creen en el Señor y no se enfocan en ello, tiemblen, tengan dudas, digan: a lo mejor no es cierto esto del cielo, a lo mejor no es cierto esto de que el Señor no nos salvó. Es lo que están logrando ellos a hacer en las iglesias. Y lastimosamente es lo que prácticamente dice al final en la parte B del versículo 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y note que no dice que están negando al Señor que quiso rescatarlos, sino que al Señor que los rescató. Está hablando de personas que han creído en el Señor, pero que por las falsas enseñanzas lo están haciendo dudar de lo que creen. ¿Alguna vez a usted lo han hecho dudar de lo que usted cree en alguna parte de su vida? ¿Alguna vez le han dicho cosas de que al final de cuentas usted pueda decir: como que me quedó tambaleando lo que en mi creencia? Probablemente, hermano, cuando usted acaba de creer en el Señor, hay esas dudas de que sí, que sí, no. Pero cuando usted va creciendo en el conocimiento del Señor, esas dudas deberían de desaparecer completamente en su vida. Porque usted está conociendo cada día más del Señor y está afirmando más su fe en Él, la fe que Él mismo le ha dado. Pero ¿cómo sabemos de que alguien es salvo? ¿Cómo sabemos de que alguien ha sido salvo, hermanos? Completamente. Porque ha negado completamente su vida y la ha puesto a los pies del Señor. Se ha arrepentido completamente de su vida. Ha dejado todo lo que creía atrás y ha creído ahora en el Señor que lo rescató. Prácticamente dice que el versículo en el cual lo rescataría. Hermanos, déjenme les leo ahora ahí el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 10. Dice: porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Prácticamente, hermanos, todo lo que éramos antes, ahora que nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra vida en el Señor, tiene que quedar atrás. Y ahora nuestra vida tenemos que ponerle estas cosas: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Prácticamente estos son estorbos en sus vidas cristianas, estas cosas. Háganlas a un lado para que no tengan ningún estorbo y puedan continuar adelante con su vida cristiana. Ahora, los que han creído en el Señor tienen que hacer esto en sus vidas porque todas estas cosas están estorbando ahí. Hay que hacerlas a un lado para poder continuar ahora nuestra vida por el camino correcto. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces prácticamente si no tienes estas cosas, te estás olvidando de que has sido salvo y te estás quedando atrás. Tienes que abandonar todas estas cosas para que no te estorben en tu camino. Y por eso es que nosotros miramos en el versículo 10 el ánimo que les leía yo anteriormente al principio. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Prácticamente le está diciendo, aparten todas estas cosas de su vida para que tengan libertad para poder enfocarse en el Señor. Y no le estoy diciendo, hermanos, de que se olviden completamente de la vida en la que vivimos, porque vivimos en un mundo apurado, que tenemos que trabajar, que tenemos que pagar cosas, pero enfoquémonos en lo que hemos creído y pongámosle tiempo a las cosas del Señor, porque mientras menos tiempo pasemos en las cosas del Señor, más entrada le estamos dando a estas otras cosas que nos están afectando y apartando de las cosas de Dios. Mientras más tiempo, hermanos, pasemos preocupándonos por cosas fuera de lo que son las cosas de Dios, más entrada le estamos dando a apartarnos y hacernos hacia atrás de lo que hemos sido llamados. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Haciendo estas cosas, hermanos, tendrás tiempo para poder aprender más de la palabra, purificar más tu vida y poder estar listo a cualquier ataque, cualquier mal maestro, cualquier mala enseñanza que venga a tu vida. Hemos sido llamados, hermanos, a santificación, a seguir creciendo en el conocimiento del Señor, a cambiar cada día, para que aquel que comenzó la obra en nosotros, la continúe hasta el día que nosotros dejemos este mundo, hermanos. Hasta el día que vayamos con Él. El resultado del llamado de Dios tendría que ser nuestra conversión completa. Y ahorita más adelante vamos a mirar en qué manera Pedro había entregado su vida al Señor. Cuando leamos ahí el capítulo 1, en el comienzo ahí de la... Algo más que resalta aquí, hermanos, es de que ¿cuántos aquí ya pasan de los 30 años? No levanten su mano, no sé, no quiero exponerlos. Cuando ya nosotros pasamos una vida adulta, que ya estamos más grandes, nuestro pensamiento va cambiando. Cuando nosotros somos jóvenes, niños, a veces un niño no piensa en morir. Una persona joven piensa en vivir, piensa que tiene toda la vida por delante. Una persona que va llegando a sus 30 años por ahí ya comienza a pensar a veces en el futuro. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, hasta los 30 años se tomaban en serio las personas cuando iban a comenzar el ministerio. Si ustedes ven, Jesús a los 30 años comenzó su ministerio. Entonces, pensando en esto, nosotros los que ya pasamos por ahí, llegamos a pensar alguna ocasión de que ¿qué va a pasar cuando yo me muera a veces? O, claro, estamos seguros en el Señor, confiamos completamente en Él, pero los nuestros, ¿van a seguir confiando en el Señor o no? Las personas que amamos, los hermanos en la iglesia, ¿será que siguen firmes en el conocimiento del Señor después de mi partida? Es algo similar a lo que le está pasando aquí al apóstol Pedro en esta carta. Y déjenme les leo 2 versículos para que lo aclaremos. El versículo 14 y 15 del capítulo 1 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro está pensando ya en su partida, en el tiempo de que él prácticamente dice, ya estoy prácticamente en mi tiempo que tengo que irme de acá, pero quiero que en mi partida
ustedes, los que amo, las personas que amo, estén firmes en lo que han creído. En el tiempo que yo me he ido, quiero irme tranquilo de que ustedes continúan adelante esforzados en la vida cristiana. De que ustedes han continuado adelante en el llamado que han recibido. Y el llamado no significa, hermanos, de que haya excepción de personas, sino que el llamado es todo aquel que ha aceptado al Señor, ha sido llamado a continuar una vida ejemplar. Pero el apóstol estaba pensando, ya casi voy a partir de este lugar, ya me queda poco tiempo acá, pero quiero asegurarme de que ustedes continúen una vida que da ejemplo, que glorifica al Señor. De tal forma, hermanos, de que ustedes pueden mirar en toda la carta de que Él está aconsejándoles de que no dejen de crecer en el conocimiento del Señor y de que estén preparados a lo que viene también, advertencias y ánimo que sigan adelante. Pero si Él les deja inseguridad, hermanos, ellos van a estar inseguros a la hora del ataque del enemigo. Ellos van a estar inseguros a la hora de la llegada de las personas que quieren interrumpir con lo que ellos creen. Ellos pueden rajarse en el camino y dejar lo que han creído. Por eso Él quiere afirmarlos para que ellos estén preparados para cualquier cosa que pase en su partida. Si llegan lobos rapaces, que estén listos ellos para poder estar en contra de ellos. Si se meten a malos maestros, que estén listos para saber desechar lo que ellos están enseñando y si es posible hacerlos cambiar o sacarlos de la iglesia, ¿verdad? Como miramos anteriormente. Pero ellos tenían que estar preparados por cualquier caso de lo que estaba pasando y de lo que pasaría a continuación. Entonces, en estos versículos, Él les está prácticamente animando a que ellos continúen la doctrina en una forma que se le den gloria y honra al Señor en todos los aspectos. Entonces, las falsas doctrinas, hermanos, estuvieron, están y estarán. Prácticamente no hay garantía de que no van a haber nunca herejías. Todo el tiempo van a estar. Usted, su tarea, mi tarea, es prepararnos para estar listos para cualquiera una de ellas, para no caer y ser arrastrados por cualquiera una de ellas. El versículo 2 del capítulo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. En aquel entonces lo seguían, en nuestros tiempos lo siguen, y lastimosamente lo seguirán haciendo por la falta de conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, al Señor nos hace estar firmes y poder contrarrestar cualquier viento de mala doctrina, como dice Santiago también en su carta, para que estemos listos. Pero lastimosamente, hermanos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lastimosamente, hermanos, se ha mirado de que muchas personas no creyentes a veces dicen, para ser un creyente como él, ¿para qué voy a la iglesia? Y yo sé que eso ha sido muy sonado por muchas personas. Pero lastimosamente, hermanos, a veces de esta manera el testimonio del Señor es blasfemado. Y apenas acabamos de mirar en la carta a Tito, de que él le decía y le animaba prácticamente a Tito, de que él les enseñara la verdad, que continuara la sana doctrina. ¿Para qué? Para que todas las personas, desde los más grandes hasta los más chicos, desde los que tienen mejor empleo hasta los que tienen menos empleo, que todos puedan dar un buen ejemplo y que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¿Recuerda cuando pasamos ahí en Tito? Prácticamente el trabajo es arduo en la iglesia para que todos puedan estar trabajando y caminando en la misma página y en el mismo rol. Lastimosamente, hermanos, la iglesia siempre va a ser atacada. Nuestro trabajo, nuestra tarea es estar preparados para cualquier ataque, es estar listos para cualquier problema que venga. Amén. Entonces, hermanos, no se les olvide estar siempre consciente de que falsa doctrina siempre va a haber. La reacción de nosotros es la que va a hacer la diferencia. El resultado de la mala doctrina, lastimosamente, debieran los cristianos. Pero el resultado de la buena doctrina y que usted ha crecido en el conocimiento del Señor es esquivar todos esos ataques malos. Entonces, crea la verdad, hermano, de que siempre van a haber malas enseñanzas.
y que crea la verdad también de que estas malas enseñanzas son permitidas por el Señor. ¿Por qué el Señor las permite en las iglesias, las malas doctrinas? ¿Será de que Él está de acuerdo con ellas? En ninguna manera, ¿verdad? El Señor no está de acuerdo con ninguna mala enseñanza ni mala doctrina. Pero, ¿por qué será de que las malas doctrinas continúan ahí? ¿Por qué será de que los malos maestros no son quemados al instante como lo mirábamos a veces en el Antiguo Testamento? ¿Por qué continúan ahí, hermanos? ¿Por qué pueden ellos seguir enseñando mal y la gente seguirlos? Recuerden que para Dios nada se le pasa desapercibido. El Señor está al pendiente de todo lo que está pasando. Ninguna de estas malas enseñanzas y malas creencias quedarán impunes. Nada de lo que está pasando, hermanos, se quedará ahí sin que tenga su resultado. Es más, lo acabamos de leer ahí. El versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Se ha mirado que en muchas ocasiones los pastores o maestros quieren sacar solo ganancias de las personas, solamente sacar puro dinero de las ovejas. Se ha mirado, como yo les daba el ejemplo al comienzo, ellos solamente quieren para ellos, pero están enseñando mal, porque toman versículos en los cuales ellos pueden llegar a hacer que las personas les den cosas. Pero todo esto, hermano, no quedará impune. La palabra del Señor dice de que sobre los tales, si usted ve la parte 2 del versículo 3 del capítulo 2, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No quedarán impunes. Hay un juicio, pero ¿por qué se tarda tanto? En el capítulo 3, hermano, si lo tiene ya ahí enseguida, lea conmigo el versículo 9 y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor no es de que no lo mira a ellos o que los esté dejando ahí sin ningún castigo, simplemente que Él es paciente. Él está esperando de que ellos se arrepientan de su mal camino, porque aún ellos, al arrepentirse, el Señor los perdona y pueden ir al cielo. Todas las personas, por todos el Señor vino, no importa cuál. Entonces el Señor es paciente aún para estas personas que están enseñando mal, pero el error no solamente es del que enseña mal, sino también del que no se prepara y del que no conoce. Lastimosamente hay muchos que los siguen, pero recuerden esto, de que el Señor no es de que no los esté teniendo en control de lo que están haciendo, sino que Él es paciente porque Él quiere que todos se salven y que nadie perezca. Ese es el deseo de su corazón, de que su creación sea salva, de que nadie perezca, de que todos vengan al Señor. Lastimosamente no será así por la decisión de cada persona, pero el deseo del corazón de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo. Ese es lo que Él desea de todo corazón, que ninguno de su creación perezca. Entonces Él no es de que no ponga los ojos en ellos, sino de que tendrán su justo juicio en su debido tiempo, pero el Señor es paciente. ¿Y sabe qué tan paciente es con el Señor? Que nos espera a nosotros para que nos arrepintamos también. Cuando andamos en nuestros delitos, en nuestras cosas malas, Él nos esperó a nosotros hasta que nos arrepintiéramos. Entonces Él sigue esperando que las personas se arrepienten también. Nosotros en otros tiempos hacíamos nuestras maldades, pero el Señor fue paciente con nosotros hasta el día que dijimos: hasta aquí llegamos. Entonces, hermanos, nuestro deber es continuar compartiendo la palabra para que aún estas personas que se piensan que son insalvables puedan a lo mejor un día arrepentirse y creer en el Señor de todo corazón. El Señor les sigue dando oportunidad día tras día, así como sus misericordias están todos los días para ellos, para buenos y para malos. También el Señor está esperando el día que se arrepientan y que le entreguen su corazón a Él. Sigamos continuando nosotros nuestra tarea que nos corresponde, que es compartir la palabra del Señor. Aunque pensemos que esta persona no tiene salvación, compártale la palabra. Compártale la palabra del Señor. Porque de Pablo nadie pensó que cambiara, pero cambió. Pero hay muchos los cuales, podríamos decir en nuestra mente, no merecen salvación, pero el Señor es paciente aún para esas personas, para que lleguen al arrepentimiento
Amén. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Seguimos ahora nuestros versículos con los que vamos a comenzar aquí la carta, hermano. Ahora ya fuimos a mirar allá lo que él está escribiendo, lo que él está diciendo. Ahora regresamos aquí al capítulo 1, versículo 1, a su presentación. Y comienza diciendo el versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Comenzando ahí en el versículo 1 dice Simón Pedro. Y mirábamos la semana pasada que ¿por qué había necesidad de que él pusiera sus dos nombres? Simón Pedro. Algunos historiadores, o la mayoría de ellos, creen que la razón por la cual él puso Simón Pedro es para hacer prácticamente, poner su nombre prácticamente en dos lenguajes. Simón, hermanos, era el nombre judío. Pedro Simón está escrito en hebreo y Pedro en griego. Hebreo era para quiénes, hermanos, para los judíos o para los gentiles. Le falta. Simón está escrito en idioma hebreo, Pedro en griego. Simón, el hebreo, era hablado por los judíos o por los gentiles. Judíos. El griego, ¿para quién estaba escrito? Para los gentiles. Entonces prácticamente muchos que saben las escrituras las estudian aquí, ¿verdad? Están de acuerdo en que la razón por la cual vemos los dos nombres aquí en hebreo y en griego es porque Pedro está prácticamente escribiéndoles a ambos grupos de creyentes, hebreos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Prácticamente es por eso la razón de que vemos los dos nombres aquí. Es lo que la mayoría están de acuerdo con ello. Simón Pedro se presenta a él mismo al comienzo de la carta como un siervo y apóstol de Jesucristo. Anteriormente hemos aprendido, hermanos, y no es la primera vez que lo tocamos, lo aprendíamos con el apóstol Pablo también, de que siervo era esclavo. Esclavo se traduce esclavo en la mayoría de traducciones. ¿Qué significa un esclavo? Una persona que está siendo prácticamente bajo la voluntad de otra. Pero no solamente está bajo la voluntad de otra, porque nosotros en el trabajo, será de que si tenemos un superior, ¿será que nos ponemos bajo el mandato de él? Sí, ¿verdad? Bajo su liderazgo. Pero en esta palabra de siervo o esclavo, no solamente significa de que está bajo su liderazgo, sino que en esta palabra significa de que completamente su vida, sus emociones, su voluntad y todo está completamente por debajo de Jesucristo. No solamente significa de que, sí, Él es mi líder, sino que prácticamente su vida completa está debajo de Cristo. Él está completamente siendo movido y gobernado por el Señor. Todo completamente. No solamente una parte, no solamente la mitad de su vida, sino completamente. Él se está poniendo debajo del Señor. Apóstol es un llamado, un enviado. Él dice que es un apóstol enviado de Jesucristo. Prácticamente es una persona que ha sido llamada, enviada. Es un mensajero con un mensaje especial que es el Evangelio, el cual Cristo mismo se lo ha dado. Al decir que Él ha sido un mensajero o enviado por Cristo, le da la autoridad a Él para que pueda llevar ese mensaje. Ninguno de otros que no hayan estado en los pies del Señor aprendiendo tienen ese mensaje claro como ellos lo tienen, porque ellos estaban con el Señor todo el tiempo aprendiendo y ese mensaje es puro. Después, los que aprendieron de los apóstoles pueden llevar ese mensaje también. Ahora nosotros podemos leer ese mensaje en la palabra del Señor, gracias a Dios, pero nosotros no nos hemos recibido el mensaje de Dios directamente, claro, por medio de las Escrituras, pero Él no se nos ha aparecido a nosotros y nos ha dicho, lleva este mensaje. Hay una excepción en la Biblia, y lo hemos estudiado anteriormente, y sé que ustedes saben quién es, pero a él sí se le apareció el Señor y le dio el mensaje. Él sí también se llamó apóstol en alguna porción de sus cartas. Él dijo, yo como un abortivo, dice, es apóstol también, porque el Señor le dio el mensaje a él.
prácticamente esta persona lleva el mensaje completo de la salvación. Esta persona se llama a sí mismo un enviado de Jesucristo, con la autoridad de Cristo, y por medio de él. ¿A quiénes les está llevando este mensaje él en esta parte de la porción? Bueno, que él quería cubrir prácticamente a sus hermanos, tanto judíos como no judíos, pero más fácil para ustedes, judíos como no judíos. Entonces prácticamente él está escribiendo a todas estas personas para que llevando el mensaje ahí. Prácticamente es una continuación a la primera carta, la cual él había dicho, y lo encontramos en el capítulo 3, ¿verdad? Que esta es la segunda carta que os escribo. Ahora, hermanos, a continuación, a los que habéis alcanzado. ¿Será de que podemos alcanzarla nosotros por nuestros propios méritos? ¿La fe? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Será que la fe nosotros la alcanzamos por nuestros propios méritos? En ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? La palabra justicia que nosotros encontramos ahí, hermanos, en nuestras propias vidas, no nos podemos llamar nosotros como personas justas. ¿Por qué motivo? Porque nuestra justicia nunca llegaría a cumplir lo que Dios espera de nosotros. Porque para Dios, lo que Dios aprueba, las acciones y las actitudes, prácticamente la palabra justicia, son las acciones y las actitudes aprobadas por Dios. La única forma que nosotros podamos tener nuestras acciones y actitudes aprobadas por Dios es solamente por medio de Jesucristo. De otra manera, no podríamos tener nosotros una justicia aprobada por el Señor. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hagamos prácticamente es como basura para el Señor. Diría la Biblia, trapos de inmundicia. Pero al tener nosotros una fe basada en la justicia de Cristo, ahí es solamente donde podemos nosotros tener una justicia que el Señor aprueba a nosotros. Vaya un poquito atrás, hermano. Vamos a leer Tito 3:5. Si lo lees, si llegaste que me lo lee, por favor. Adelante, hermano. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, gracias, hermano. Nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por algo que nosotros hicimos, sino que es por lo que Él hizo por nosotros. La palabra justicia ahí, de que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, todo está atribuido completamente a Él, nada a nosotros. Nuestra justicia, hermanos, no tendría nada que ver ahí, es solamente por Él. Prácticamente Cristo, nosotros lo sabemos como cristianos, Cristo vino, vivió una vida perfecta, una vida justa, la cual ahora nosotros al creer en Él podemos ser salvos por medio de Él. Por nuestra fuerza, por nuestra forma de vivir, nunca podríamos llegar a alcanzar la salvación. Pero nuestra fe tiene que estar basada en la justicia de Cristo, como lo miramos en Tito 3:5. La única forma, y al decir que los que hemos alcanzado, hermanos, significa de que los que han contestado al llamado de Dios a conversión. Son los que han puesto su vida al Señor. Los que han sido cambiados por el Señor completamente. Le está escribiendo a estas personas las cuales tienen la misma fe que Él, lo mismo que Él ha creído. Y al decir el apóstol Pedro, de los que tienen la misma, una fe igualmente preciosa que la nuestra, al final del versículo 1, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, también está haciendo referencia de que no hay excepción en cuanto a la fe de las personas. La misma fe que el Señor me dio a mí para creer en Él,
le ha dado también a cualquier otra persona que ha puesto su vida al Señor. Nadie puede jactarse de decir, yo soy superior a ustedes porque el Señor me está usando como maestro. Y su fe ahí más o menos va creciendo. La misma fe que él tenía, dice que sus hermanos la tienen. Si usted lee detenidamente el final del versículo 1, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro nunca se está exaltando él como un apóstol que está más cerca del Señor, o de que él tiene más fe que otros, o que a él es especial porque es un apóstol, sino que él está diciendo, la misma fe que yo tengo, tú la tienes, si has creído en el Señor. Prácticamente es eso, ¿verdad? Nadie puede decir de que es superior por alguna posición o algo, sino que el mismo apóstol dice, su fe es igualmente como la mía. Es la misma fe en la que hemos creído y es la misma fe en el Señor Jesucristo que tenemos. Después le va a comenzar con un saludo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Al final, hermanos, en este pequeño versículo, Él les está saludando con la palabra gracia y paz. Se da nuevamente lo de los dos lenguajes aquí al final, pero está hablando prácticamente de esa paz que tenemos con Dios nosotros, de esa paz que encontramos solamente en Él. Déjenme les leo aquí una porción que me llamó mucho la atención y se las quería leer al final del tiempo hoy, ya casi vamos a terminar. Les voy a leer esta porción, hermano. Pedro saludó a su audiencia o lectores con un saludo tanto en griego como en hebreo. Gracia era un saludo griego común y se refiere a la bondad. Se utiliza para expresar la bondad de Dios hacia las personas. Paz era un saludo hebreo, como y con mayor frecuencia se refiere a tener paz con Dios. Una vez más, ese lenguaje implica una audiencia tanto de judíos como de gentiles. ¿A usted le parece que el mundo en que vivimos necesita más la bondad de Dios? ¿Le parece que al mundo le falta la paz con Dios? Quizás usted no está en paz con el Señor. Quizás usted nunca ha tenido esa paz con el Señor. Quizás a usted le falta esa paz con el Señor. Pero Él está diciendo, ¿saben qué? La paz y la gracia del Señor sean multiplicadas. Completamente tengan paz con el Señor, le está diciendo. Que su paz sea completa con el Señor. Pero en un mundo que hay inseguridad, que hay falta de paz, que hay problemas en todo momento, al leer estas palabras a veces podríamos decir, yo no veo ninguna paz en ningún lugar, pero la paz solamente se la da el Señor. En un mundo que está cayendo a pedazos, la paz solamente se la da el Señor. Crean en el Señor que solamente puede darle esa paz. Y si usted nunca ha comprobado la paz que el Señor puede darle, sería un buen tiempo que la compruebe. Entréguele su vida al Señor. Completa, así como Pablo dice, completamente su vida está bajo los pies del Cristo. Movido y guiado por el Señor en todo momento. Si a usted le hace falta esa paz, hermano, ponga su vida bajo la cobertura del Señor. Para que esté seguro y que pierda toda inseguridad. Estudies la palabra para que pueda estar firme en los ataques del enemigo. Y que cualquier cosa usted esté seguro de que está salvo y seguro en sus brazos. Porque la gracia del Señor y la paz y todo lo que Él nos otorga, hermanos, solamente es real cuando hemos creído en Él. Nadie que no ha creído en el Señor con todo su corazón puede disfrutar de la paz que Él nos da. Pero si usted no ha creído, créale al Señor, entréguele su vida a Él, ponga su vida a sus pies y comience a cambiar su vida completamente y verá que es completamente diferente. Que la paz del Señor, dice Pedro, esté con ustedes, que puedan disfrutar la paz completa y plena en sus vidas, que esto sea real y una realidad en la vida de ustedes y que sea completa. Y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ese, hermanos, es el deseo de todos, que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Pero
Medite en ello, hermano. Y si a usted le hace falta creer en el Señor, acérquese al Señor, pídale perdón, entréguele su vida a Él y ponga su vida a sus pies. Hoy, porque ya al rato, mañana, ya es demasiado tarde.